Bienvenidos a este espacio de reflexión y esperanza. Aquí, las historias no son solo palabras, son puentes que conectan nuestras almas y nos recuerdan la inmensa fortaleza que reside en el espíritu humano, incluso en los momentos más oscuros. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, si estas historias de fe y superación tocan tu corazón, te invito a compartir esta bendición con otros. Un me gusta o una suscripción no es solo un clic, es una forma de encender una luz de esperanza para alguien más que podría necesitarla. Que la paz de Dios te acompañe mientras escuchas. Cuentan las viejas voces del campo que allá por la década de los 50, en un pequeño pueblo del sur de Estados Unidos, rodeado de colinas y caminos de tierra rojiza, vivía un niño cuya única herencia era la soledad. Era un niño huérfano. Su madre lo había dejado siendo apenas un bebé, un bulto envuelto en mantas y preguntas sin respuesta. Su padre, un hombre de manos callosas y corazón noble, había luchado con todas sus fuerzas para sacarlo adelante, pero una enfermedad implacable le ganó la batalla. Antes de morir, vendió casi cada palmo de su tierra con la vana esperanza de comprar más tiempo, pero ni el dinero ni las lágrimas pudieron torcer la voluntad de Dios. Lo único que pudo dejarle a su hijo, como un testamento silencioso de su amor, fue un caballo. Un animal viejo, de huesos marcados y mirada cansada. A sus 10 años, el niño se encontró completamente solo en el vasto y silencioso mundo. Fue entonces cuando apareció su tío, el hermano de su padre. Un hombre de genio agrio, con una voz ronca que parecía arrastrar piedras y una mirada que quemaba como brasas ardientes. Lo llevó a vivir con él, y por un breve tiempo, una falsa primavera floreció. El tío le daba de comer, le hablaba con una dulzura extraña, casi ensayada, e incluso recordaba a su padre con un tono que pretendía ser humano. Era un hombre fuerte, tu padre, decía, golpeando la mesa con el puño como si quisiera despertar a los fantasmas del pasado. No como tú. Pero bueno, ya crecerás. El niño, hambriento de afecto, sonreía tímidamente, devorando cada palabra como si fuera un trozo de pan. Pero esa amabilidad impostada duró apenas un año. Después, como una tormenta que se desata sin previo aviso, llegaron los gritos. Luego, los insultos que herían más que cualquier golpe. Y finalmente, las noches sin cena, con el estómago vacío y el alma encogida. El hombre comenzó a tratarlo no como a un sobrino, sino como a un enemigo. Levántate, flojo, tronaba su voz al amanecer. Ni para respirar sirves. Los golpes no tardaron en llegar. Primero con la mano abierta, luego con el cinturón de cuero, y a veces, con la furia ciega de cualquier objeto que encontrara a su paso. Un día, el caballo, el único amigo del niño, se escapó junto a otros animales. En su deambular, cayó en una zanja en una finca vecina y se lastimó una pata. Cuando el tío se enteró, su rabia fue como un relámpago que parte el cielo en dos. Inútil, rugió, acercándose con el aliento agrio del alcohol. Ni para cuidar al único animal que te dejó tu padre sirves. Por eso tu madre te abandonó como a un perro sarnoso. El niño no respondió. Agachó la cabeza, mordiéndose los labios para contener las lágrimas. Sabía que llorar solo haría que el castigo fuera peor. Su caballo, el viejo amigo, yacía en el corral. Flaco, con las costillas dibujadas sobre la piel y los ojos hundidos, apenas podía mantenerse en pie. El corral era un pedazo de tierra seca, sin pasto, sin agua limpia, sin una sombra que lo protegiera del sol inclemente. A escondidas, el niño se escapaba a los campos vecinos. Con sus manos pequeñas y arañadas, arrancaba manojos de pasto fresco, lo ocultaba bajo su camisa raída y se lo llevaba al animal. Toma, le susurraba con la voz rota por el llanto contenido. No me dejes solo, tú también. Por favor.
El caballo respondía con un resoplido débil, un suspiro animal que parecía comprender el lenguaje universal del abandono. Una noche, después de una golpiza particularmente brutal, el niño cayó sobre un costal viejo en un rincón del granero. Su cuerpo era un mapa de moretones y dolor. Ya no pudo más. Lloró. Lloró con toda la rabia, la impotencia y la tristeza que le cabían en su pequeño pecho. ¿Por qué me dejaste, papá?, gritó entre sollozos, mirando un agujero en el techo podrido. Si tú estuvieras aquí. Si tan solo estuvieras aquí. Su voz temblaba, sus dientes castañaban de rabia y miedo. Giró la cabeza y vio al caballo, jadeando, con los ojos casi sin vida. Se arrastró hasta él, sintiendo cada músculo adolorido. Abrazó su cuello sucio y áspero. No te voy a dejar morir aquí, susurró con una firmeza que nunca antes había conocido. Nos vamos. Nos vamos de aquí, aunque no sepamos a dónde. Esa noche no había estrellas en el cielo, pero en el corazón del niño acababa de nacer una constelación de coraje. Esperó en silencio, escuchando la noche, hasta que los ronquidos profundos de su tío llenaron cada rincón de la casa. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y se puso en pie, lento, cuidadoso. Llenó una vieja botella con el agua turbia de un balde y guardó un trozo de pan duro en una manta. Al primer canto del gallo, antes de que el alba tiñera el horizonte, se acercó al caballo y le quitó la soga con delicadeza. Vamos, amigo. Se acabaron los golpes, le susurró al oído. Cruzaron el portón de la finca como dos sombras furtivas. Antes de adentrarse en el camino, el niño volteó por última vez. La casa seguía oscura, silenciosa. Nadie lo había visto. Nadie lo buscaría. Y entonces, comenzó a andar, tirando suavemente del caballo, bajo un amanecer polvoriento que prometía un nuevo comienzo. El camino era largo y el sol quemaba sin piedad. No sabía a dónde iba, pero cada paso lo alejaba del infierno, y eso era suficiente. Caminaba sin mirar atrás. El caballo avanzaba con lentitud, casi arrastrando sus patas heridas. Cada vez que el niño encontraba un brote de hierba verde a la orilla del camino, lo arrancaba y se lo ofrecía a su amigo. Aguanta, ya falta poco, le decía, más para convencerse a sí mismo que al animal. Su tío, al despertar, no lo buscó. Asumió, con un encogimiento de hombros, que el estorbo se había ido. Y siguió con su vida miserable sin el menor remordimiento. El niño caminó el día entero. Sus pies descalzos estaban cubiertos de ampollas y su garganta ardía de sed. Cuando el sol comenzaba a esconderse tras las colinas, vio a lo lejos una pequeña casa de madera de la que salía un hilo de humo. La esperanza, frágil pero persistente, lo impulsó a acercarse. Con el corazón latiéndole en la garganta, tocó la puerta. La abrieron dos ancianos. Él, apoyado en un bastón, ella, con el cabello blanco como la nieve y una manta sobre los hombros. Sus rostros estaban surcados por las arrugas del tiempo, pero sus ojos brillaban con una luz serena. ¿Quién eres, muchacho?, preguntó el anciano con voz suave. El niño bajó la mirada, avergonzado de su aspecto, de su miedo. No tengo casa, susurró. Mi padre murió. Y mi tío me pega. La anciana se llevó una mano a la boca, con un gesto de profundo dolor. Pasa, hijo, pasa. Te ves muy cansado. El niño no podía creerlo. Entró temblando. Le dieron agua fresca, un gran trozo de pan con queso y le ofrecieron un rincón junto al fogón para que durmiera. Amarraron a su caballo cerca, en un pequeño prado con pasto fresco y abundante. Aquella noche, el niño apenas habló. Solo observaba el techo de madera y pensaba en el abismo que había cruzado en un solo día.
Antes de cerrar los ojos, juntó sus manos pequeñas y rezó, como su padre le había enseñado. Padre, si me estás escuchando desde el cielo, cuídame. Y cuida también a mi caballo. Las lágrimas corrieron silenciosamente por sus mejillas, pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, no eran lágrimas de miedo. Eran de alivio. Sintió algo nuevo, una calidez extraña, como si un manto invisible lo estuviera protegiendo. Y así, en esa humilde casa, terminó su primera noche lejos del dolor, sin saber que aquel umbral que había cruzado no solo lo llevaba a un refugio, sino a un nuevo destino. Al amanecer, se quedó con los ancianos. Al principio, era un niño de silencios y miradas huidizas. Ellos, con la sabiduría que solo dan los años y las penurias, no lo presionaron. Sabían que las heridas del alma necesitan tiempo para cicatrizar. Poco a poco, el niño comenzó a sanar. Ayudaba en todo lo que podía, daba de comer a las vacas, acarreaba agua del pozo, limpiaba el corral. Sus manos se fortalecieron y su corazón comenzó a abrirse. Los meses se convirtieron en años. El niño asustado se transformó en un muchacho fuerte y sereno. Su rostro, curtido por el sol, reflejaba una paz que nunca había conocido. Y su caballo, aquel animal moribundo, ahora corría libre y brioso por los pastos, con el pelaje brillante, renacido junto a su amo. Los ancianos lo amaban como al hijo que la vida les había devuelto. Le enseñaron los secretos de la tierra, el valor del trabajo y la dignidad de una vida sencilla. «Sabes, hijo», le dijo el anciano una noche junto al fuego. «A veces pienso que Dios te trajo aquí por una razón. Nuestros propios hijos se fueron a la ciudad y nos olvidaron. Pero tú, sin ser de nuestra sangre, has llenado esta casa de vida». El muchacho sintió un nudo en la garganta y, sin decir palabra, abrazó al viejo. «Gracias», susurró. «Gracias por no echarme». El anciano le dio una palmada en la espalda. «Tú no eres una carga, muchacho. Eres una bendición». Los años siguieron pasando. El muchacho ya tenía 15. Los ancianos, ya muy mayores, sabían que su tiempo se acababa. «Hijo», le dijo el anciano una tarde, con la voz temblorosa. «Cuando nosotros faltemos, esta tierra será tuya. La has ganado con tu sudor y tu bondad. Cuídala, así como nos has cuidado a nosotros». Poco tiempo después, el anciano falleció en paz mientras dormía. Y no mucho después, la anciana, debilitada por la tristeza, lo siguió. Antes de cerrar los ojos para siempre, tomó la mano del joven y le dijo: «Gracias por devolverle la vida a esta casa. Fuiste la bendición que Dios nos mandó cuando ya no esperábamos nada. Prométeme que nunca olvidarás que los buenos corazones siempre encuentran su hogar». El muchacho los enterró juntos, bajo el gran árbol que daba sombra al rancho. Se quedó solo de nuevo, pero esta vez no era la misma soledad. Era una soledad llena de recuerdos, de amor y de propósito. Los hijos de los ancianos vinieron para el entierro. Al escuchar de los vecinos cómo aquel joven había cuidado a sus padres hasta el final, sintieron una mezcla de vergüenza y gratitud. «Tú te mereces estas tierras más que nosotros», le dijeron, y le dejaron todo, reconociendo el lazo que él había forjado, un lazo más fuerte que el de la sangre. El joven trabajó la tierra con una dedicación inquebrantable. El rancho floreció bajo sus manos. Y cada tarde, se detenía frente al árbol donde descansaban sus salvadores y les hablaba, contándoles las novedades del día. Su viejo caballo, su compañero fiel, siempre a su lado. Una tarde, mientras el sol se teñía de naranja en el horizonte, le dijo a su caballo: «Si aquel día no me hubiera seguido, yo no estaría aquí. Creo que mi padre te dejó para eso, para que no me rindiera. Quizás Dios nunca me quitó todo.
Solo me quitó lo que no necesitaba para enseñarme lo que de verdad importa. La historia de aquel muchacho se convirtió en leyenda en el pueblo. La historia de cómo un niño que escapó de la miseria, encontró en la bondad de dos extraños y el amor incondicional de un caballo, la familia que la vida le había negado. Porque el amor, nos enseña esta historia, no se hereda con la sangre, se gana con el alma. La vida a veces nos golpea, nos arranca lo que más queremos, pero no para destruirnos, sino para moldearnos. La familia no siempre es la que nos toca por nacimiento, sino la que nos recoge cuando estamos rotos. Esta historia nos recuerda las palabras de la Biblia, en Romanos, capítulo 8, versículo 31, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa de dónde vengas, no importa cuán profundo sea tu dolor. No dejes que tu pasado sea tu cárcel, conviértelo en tu cimiento. Porque si un niño huérfano y un caballo moribundo pudieron encontrar su camino hacia la luz, tú también puedes. Levántate y da el primer paso, aunque sea con miedo, hacia tu propio amanecer. Que Dios te bendiga y te dé la fortaleza para construir tu propio hogar, un hogar de paz y amor, sin importar de dónde vengas. Porque la esperanza nunca muere si uno decide creer en ella.